Muy buenas noches con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia técnica Cómo incrementar la eficiencia de los motores a través de la refrigeración. El día de hoy abordaremos los siguientes temas: funcionamiento del sistema de refrigeración y su importancia, componentes del sistema de refrigeración, líquidos refrigerantes y su composición, consecuencias de una refrigeración deficiente y tecnologías de refrigerantes. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de la empresa Motul. Agradecemos a nuestro invitado el día de hoy, el señor John Cuesta, gerente de soporte técnico en Motul Ibérica, ingeniero mecánico con especialización en innovación y desarrollo de negocios en la Universidad Externado de Colombia, con más de 12 años de experiencia en el sector de manufactura de autos y componentes como técnico, diseñador e ingeniero de desarrollo, y 14 años de experiencia en el sector de lubricantes como ingeniero de ventas, gerente de soporte técnico y gerente comercial. Muy buenas noches, John. Te damos la bienvenida y te doy el pase para que puedas iniciar con tu ponencia. Muchas gracias, Steffi. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Le doy un saludo aquí a nuestros amigos de Perú. Nuevamente una reunión de estas para que toquemos un tema importante como es la refrigeración de los motores de nuestros autos. Vamos a, pues como tenemos mucho tiempo, son más o menos como 45 minutos y tenemos unos minutos para resolver dudas, entonces pues vamos a dar inicio. Bueno, digamos que como dijo Steffi, pues la idea es tocar varios puntos importantes como es la importancia del sistema de refrigeración, los componentes del sistema, qué hace de por sí un refrigerante, las tecnologías refrigerantes y algunos de nuestros productos Motul para auto. Bueno, entonces, entrando en materia, si ustedes observan las imágenes o la imagen de este slide, habla de la importancia principalmente del sistema de refrigeración. Yo diría que si un motor trabaja sin, digámoslo así, unas condiciones de temperatura apropiadas, no vamos a tener unas condiciones óptimas de operación. Entonces, digamos que aquí tenemos nuestro motor, ¿cierto? Es, digámoslo así, donde se produce la combustión. En este caso, pues, es lo que les digo, es convertir la energía, o bueno, hay un proceso de transformación de energía, porque recuerden que la energía ni siquiera ni se destruye, solo se transforma. En este caso viene del combustible, ¿cierto? Entonces, en un motor, lo que vamos a generar es precisamente esa energía a través de la conversión de la energía química que trae nuestro combustible en energía calórica. Y esto es lo que hace que haya precisamente ese movimiento a la transmisión. En este caso, la combustión es una parte importantísima, ¿no? Donde yo tengo una mezcla de aire y combustible y pues tengo unas temperaturas respectivas en donde me va a generar precisamente esa combustión. En este caso, pues tenemos, además de cilindros, pistones, válvulas, los inyectores, etcétera, etcétera. Entonces, estos fallan debido precisamente a que se generan las altas temperaturas, ¿cierto? Entonces, seguido de eso, pues, cuando se produce esa combustión, tengo yo una combustión completa o a veces incompleta, y por eso es que si no está la combustión completa, pues va a generar una operación ineficiente. Entonces, por eso es necesario que haya un buen control de las temperaturas, porque recuerden que esa combustión o la eficiencia de la combustión es lo que hace que aproveche al máximo esa energía que se genera en el combustible. ¿Listo? Entonces, precisamente esa energía. ¿A dónde la vamos a aprovechar? En movimiento a nuestro tren de potencia, ¿cierto? A nuestras ruedas, que es donde va a ir precisamente esa energía al final. Bueno,
Entonces, aquí tenemos, digámoslo así, en resumen, cómo se disipa o cómo se pierde de cierta manera y cómo se aprovecha parte de esa energía, ¿cierto? Entonces, en un motor gasolina, gas o diésel, realmente mmm, ese combustible pues me va a generar digámoslo así, un movimiento a través de la quema de ese combustible. Entonces, pero no todo se aprovecha, no toda esa energía se aprovecha, ¿sí? Yo tengo en un motor que cierta parte de esa energía que se genera por el combustible se aprovecha un 30%, alrededor de un 30%. Un 33% se va por el escape, ¿sí? Y otro 7% se disipa eh, en el aire. Realmente entonces tendríamos un sobrante de un 30%, alrededor de un 30% que se tiene que controlar a través de las temperaturas del sistema de refrigeración y del aceite. ¿Sí? Entonces recuerden, un 30% es lo que yo estoy aprovechando, que va digámoslo así, hacia el tren motriz, un 33% se me está yendo por el escape, un 7% se disipa por el aire, y lo que tengo que controlar en cuestión de temperaturas, estamos hablando alrededor de un 30%, que es demasiadamente alto. Entonces, fíjense que ahí, tanto el aceite como el refrigerante cumplen una función muy importante, porque si no existieran esos dos, pues ese 30% de esa energía que está en calor, pues no, ahí sí como dice, va a hacer que funcione de muy mal el motor. Entonces, el sistema de refrigeración tiene que evacuar una cantidad de temperatura casi igual a la temperatura aprovechada digamos, en este caso, en potencia neta, ¿sí? Entonces, para que las condiciones de trabajo sean óptimas. Entonces, digamos que en este caso, como tenemos el aceite y digamos así, el refrigerante, que son los que me van a controlar ese 30% de esa energía, parte toda esa energía. Entonces, primero que todo, el aceite, una de sus funciones principales es ayudar a controlar las temperaturas, ¿no? Entonces, un buen aceite de una muy buena calidad me controla esas temperaturas dentro del motor, ¿sí? Por eso así como dice, no hay que dejarle solo el papel al aceite, sino también al refrigerante. Entonces, el refrigerante en este caso tiene que tener unas ciertas condiciones, como el aceite, ¿cierto? Para evitar que haya un sobrecalentamiento. Entonces, digámoslo así, que en resumidas cuentas, la importancia de un sistema de refrigeración, ¿cuáles son? Básicamente es, digámoslo así, calentar rápidamente el motor cuando está frío. ¿Sí? El sistema de refrigeración tiene que controlar también que haya una correcta temperatura, ni muy frío ni muy alto. Porque si es muy frío, las condiciones de combustión no van a ser las apropiadas, ¿no? Recuerden que la combustión es mezcla aire-combustible, y entonces si está muy fría las temperaturas no va a haber esa combustión, entonces no voy a generar potencia. ¿Sí? Y si son demasiadamente altas las temperaturas, pues voy a tener problemas dentro del motor, dentro de ciertos componentes, como les dije, pistones, camisas, válvulas, hasta los turbos, ¿sí? Entonces, esa es precisamente la función de un sistema de refrigeración. Dispersar el exceso de calor, ¿no? Como lo acabo de decir, cuando hay demasiadas temperaturas, pues eso es malo para el motor, entonces tiene que dispersar ese exceso de calor y mantener al final una temperatura apropiada para un correcto funcionamiento. Entonces, ese líquido refrigerante, además de, digamos, de enfriar, también lubrica partes del propio sistema. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver más adelante qué piezas son o qué elementos puede estar lubricando el refrigerante. Entonces, bueno, aquí tenemos un sistema de refrigeración o un esquema de un sistema de refrigeración para auto, donde ustedes observan, pues tengo mi motor acá en esta parte, ¿sí? Dentro del motor está compuesto por sus cilindros, lo que son las camisas, pistones, válvulas, etcétera, etcétera. Dentro de eso está alojado en un bloque, ¿no? En el bloque motor es donde yo tengo precisamente todo ese sistema.
acá en el bloque. Entonces, además del bloque y lo que es el motor como tal, tengo una parte importantísima del motor que se llama la válvula termostato, que precisamente eh, muchas personas o a varios me preguntan, oiga, ¿será que es bueno? Es que el mecánico me dijo que le anulara la válvula termostato porque el motor no estaba trabajando bien. ¿Sí? Entonces, esa válvula termostato precisamente se encarga de mantener en correcta temperatura el líquido refrigerante, porque recordemos que el líquido refrigerante va circulando alrededor de las camisas, ¿sí? El refrigerante va por una zona precisamente que es la que se encarga de disipar ese calor. Entonces es importante que esa válvula termostato me ayude a controlar dentro de este circuito la línea roja que ustedes ven, estos ductos o línea roja, es precisamente el agua o el refrigerante, perdón, que está caliente, ¿sí? Entonces él está en un circuito ahí, digámoslo así, absorbiendo el calor a las temperaturas dentro del sistema y lo está sellando la válvula termostática. Entonces, cuando la temperatura del refrigerante está, digamos, está baja, pues la válvula se mantiene cerrada, porque ella es la que va a decir, listo, señor, usted todavía tiene la condición óptima para refrigerar el motor, entonces va a estar ahí en este circuito cerrado. Cuando ya se alcanza una temperatura óptima de operación, recordemos que en un motor, digamos en motor gasolina, las temperaturas más o menos deberían estar entre 80 a 100 grados centígrados, ¿sí? Dentro del motor, porque recordemos que eh, si a qué temperatura, digámoslo así, si solamente utilizáramos agua, no refrigerante, si utilizáramos agua, el agua se evapora a los 100 grados centígrados, ¿no? A una altura a nivel del mar. Entonces, dentro del motor, las temperaturas correctas deben oscilar entre 80 y 100 grados centígrados. Ese es como el rango óptimo de operación. Entonces, el refrigerante se va a encargar de mantener esas temperaturas alrededor de los cilindros de las camisas y cuando ya alcanza una temperatura, digámoslo así, alta, entonces se abre la válvula termostática y deja pasar el líquido refrigerante ¿a dónde? A una parte importantísima que se llama radiador. ¿Sí? Este panel que ustedes ven al frente del motor se llama radiador y es básicamente digámoslo así, un panel que está compuesto por varios, digámoslo así, por una zona de disipación donde hay unos tubos que es por donde se transporta el líquido refrigerante. Y ahí tengo también un ventilador. Entonces, ¿qué va a hacer el radiador? Pues ayudar a enfriar precisamente ese refrigerante. ¿Sí? Como ya tengo una temperatura alta del refrigerante, entonces lo que va a hacer es ayudar a enfriar a través del ventilador precisamente ese refrigerante. Cuando ya se enfría el refrigerante, vuelve otra vez al motor, aquí como ustedes lo ven, en este retorno. Y vuelve y juega, está un ciclo abierto, entonces cuando ya se alcanza la temperatura óptima del refrigerante, vuelve y se cierra la válvula termostática y sigue otra vez refrigerando el refrigerante dentro del motor. Igual también tenemos la botella de expansión, que es una parte que, digámoslo así, que parte del refrigerante se va a alojar en esta botella de expansión con una válvula, un tapón. Tengo la bomba de agua, que es la encargada precisamente de hacer circular el refrigerante. Bueno, esas son, digamos así, como las partes básicas del sistema de refrigeración. Entonces, como les decía, tengo la bomba de agua, que es la que se encarga de que impulse el refrigerante, igual que en un circuito de lubricación, tengo mi bomba de aceite, aquí también tengo mi bomba de agua, y ella es la que se encarga, lo que les digo, de impulsar ese refrigerante a través del sistema de enfriamiento. El termostato o válvula termostática, que es la que mantiene el agua dentro del bloque, aquí, ¿sí? Hace sello, así como la ven, hace sello acá, la mantiene ahí, pero también controla
la temperatura para que funcione eficientemente. Recuerden, señores, la temperatura del refrigerante tiene que estar dentro de un rango específico. La temperatura de un motor o de los motores a gasolina oscilan entre 80 y 100 grados centígrados. Esa es la temperatura que deberían estar. Muy bajo de eso, voy a tener problemas en la combustión, una combustión ineficiente. Entonces, ¿qué hace una combustión ineficiente? Pues voy a quemar demasiado combustible. ¿Sí? Entonces ahí es cuando sale humo negro por el escape porque estoy quemando demasiado combustible, no se está aprovechando, estoy malgastando el combustible, no tengo una buena combustión. El radiador, lo que les decía, es un panel, es esta parte al frente, entonces permite que la temperatura del líquido refrigerante sea transferida al medio ambiente. ¿A través de qué? Del ventilador. Tengo la tapa del radiador, esto es una válvula, ¿sí? Y ella mantiene la presión correcta interna del sistema. Es como una olla express, ¿no? La olla express tiene una válvula encima, entonces ella me libera presión. Entonces aquí también nos pasa lo mismo. Esa tapa del radiador es importante mantenerla. ¿Sabes? O sea, colocar la válvula correcta. No podemos, digámoslo así, jugar con esta válvula o con esta tapa porque ahí es donde tenemos problemas precisamente en la presión del radiador y es cuando tengo ya digámoslo así, fugas o que tengo un incorrecto cierre, una incorrecta presión del sistema. Obviamente, el líquido refrigerante, él es el que se encarga precisamente o es el medio de transporte para retirar esa energía térmica o temperatura hacia el medio ambiente. Porque aquí recuerden que, digámoslo así, que el agua es el correcto medio para transferir calor de un punto a otro. Pero esa agua en este caso es especial, no es agua cualquiera. Ya vamos a mirar qué condiciones de refrigerante se deben usar, perdón. Bueno, entonces las consecuencias de una temperatura no controlada, ¿sí? Lo que yo les decía, cuando yo no controlo bien las temperaturas, voy a tener unos problemas, como cuáles, menor rendimiento y eficiencia. ¿Por qué? Porque recuerden, si tengo una temperatura muy baja de combustión, voy a quemar de más, voy a tener exceso de combustible. No voy a aprovechar al máximo la, la, la energía que se genera a través del combustible, ¿sí? Y la incidencia, pues, hombre, si tengo malos control o mal control de la temperatura, va a tener unas, digámoslo así, también roturas de culatas o que se me funda el motor y por ende también una reducción de la eficiencia del quemado de combustible. Esto también afecta a la viscosidad del lubricante. Cuando tengo una temperatura muy alta, aquí, ¿quién es el otro que me está ayudando a controlar la temperatura del motor? El aceite. ¿Sí? Como les dije al principio, tanto el aceite como el refrigerante son los encargados de controlar ese 30% de esa energía que se debe disipar al medio ambiente. Y si la temperatura del aceite está muy alta, ¿qué es lo que primero va a afectar? La viscosidad del lubricante. Entonces, ambas van de la mano, estos dos señores, tanto el aceite como el refrigerante, me tienen que ayudar a controlar la eficiencia del motor. Bueno, entonces es importante que hagamos esto, ¿no? O sea, en el tiempo han habido una serie de desarrollos en el sector automotriz. Hacía muchos años los automóviles se usaban, digámoslo así, se refieren a través del uso de agua de la llave, por decirlo de esa manera, agua corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que pues los motores no, digamos, no tenían la misma durabilidad que los que tenemos hoy en día. ¿Sí? Es porque precisamente los fabricantes pues han hecho algunas modificaciones, han utilizado otros metales, otras aleaciones, tanto para hacer el bloque del motor como otras partes. Entonces ahí tenemos, digamos, metales como el aluminio, bronce, el acero, la fundición, el estaño. Bueno. Adicional que también ha habido, pues los motores de hoy en día tienen más potencia, ¿no? Son vehículos que vienen diseñados precisamente para aprovechar al máximo la eficiencia y la potencia y por eso es que hoy en día se habla de motores mucho más potentes, lo mismo que el sistema de refrigeración o de enfriamiento presurizado, unos motores más compactos, o sea, más pequeños, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que aprovechar los espacios tan reducidos
y por ende aprovechar esa, digámoslo así, esa ventaja que me va a tener un motor más compacto, que va a tener más potencia. Cambio en la metalografía, lo que les decía, unos metales más livianos, precisamente yo tengo que tener un peso más ligero, pero que también me genere o que tenga más potencia, ¿no? La relación peso-potencia. Temperaturas de operación más altas, por ende, que voy a tener unas temperaturas muy altas, y ahí recordemos el tema de las legislaciones medioambientales que han hecho que los fabricantes diseñen unos motores, digámoslo así, más reducidos, más compactos, que contaminen menos el medio ambiente, entonces por ende las temperaturas al interior del motor van a ser más altas. Tengo que tener, también trabajar en la durabilidad del motor, motores que precisamente para 500.000 hasta 1.000.000 de kilómetros. Eliminación de productos químicos, ya no es usual al agua aplicarle unos productos químicos porque eso ya no se usa por temas ambientales. También daños al nuevo sistema de refrigeración y por ineficiencia. Entonces, todos esos cambios tecnológicos es lo que hay unas necesidades en el sector automotriz, que es extremar el control de temperaturas y mejorar la protección del sistema contra efectos del agua. ¿Qué es eso de efectos del agua? Ustedes lo están viendo acá. Aquí tengo precisamente la imagen de unas camisas o de una camisa, que es el cilindro, y alrededor, lo que les decía, está fluyendo el agua, ¿no? O el refrigerante. Entonces, cuando yo utilizo un refrigerante inapropiado o que utilizo agua, de por sí solamente agua o agua de la llave o del pozo, en algunos casos, pues voy a tener unos problemas de corrosión y de oxidación, porque recuerden que el agua, la fórmula química del agua es H2O, ¿no? Entonces, dos moléculas de hidrógeno y un oxígeno. Entonces, eso, el oxígeno me va a acelerar el proceso de oxidación de las piezas o de las aleaciones con hierro. Entonces, me va a ocasionar esto que ustedes están viendo, unas camisas con aspereza, con cavitación, ya miramos, vamos a mirar qué es eso de cavitación, o picaduras, ¿sí? Y los refrigerantes con conductos de sarro, ¿sí? Entonces, todos estos, digamos, son problemas básicos en un sistema de refrigeración. Si se encuentra esa corrosión que me va a ocasionar unas roturas del sistema, unos radiadores con corrosión, entonces se rompen, se dañan rápidamente, o hay taponamientos en el sistema, se llama incrustaciones, o evaporación. Entonces, todo esto conlleva al deterioro del motor. Bueno, entonces recordemos, entonces un motor, tengo el cilindro, sube y baje todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Por efectos precisamente de la combustión, ¿no? Ahí ocasiona una vibración. Entonces, al lado de los cilindros, que tengo unos espacios donde va a ir o va a fluir el líquido refrigerante, que es la zona verde que ustedes están viendo acá. Entonces, de tanta vibración que se produce precisamente por la combustión, el agua tiene que ir recorriendo al lado de los cilindros para absorber esa temperatura. Entonces, lo que va a ocasionar precisamente es un fenómeno de cavitación, que es la generación de unas burbujas. ¿Sí? Esas burbujas van a implosionar en el metal, acá. ¿Sí? Como hay tanta vibración dentro de ese motor, tantas temperaturas, entonces el agua se va a agitar y me va a generar unas burbujas. Entonces esas burbujas colapsan, como ustedes lo están viendo acá. Al colapsar, ¿dónde colapsa? Pues en el metal. Y precisamente es lo que hace que se empiece a generar un picado, que es lo que ustedes ven aquí en esta figura, como una zona con asperezas, ¿sí? Eso se llama cavitación. Precisamente la cavitación se ocurre o se ocasiona por la implosión de esas burbujas. Entonces, al final voy a tener una camisa picada, como se llama, picado de línea o corrosión por cavitación. ¿Sí? Entonces, esto se produce por esa explosión de esas burbujas de vapor, que va a ser tanto la explosión que me va a generar una perforación de la camisa. Al final de tanto cavitación que hay, puede generar una rotura o una camisa
perforada. Entonces, aquí se habla de que un impacto de la es demasiadamente alto. Nosotros no lo vemos, porque eso está dentro de un motor y puede ocasionar precisamente ese daño. Aquí lo vemos bien, esa camisa con esas picaduras. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver, una camisa picada es esto, esas pequeñas, esos pequeños cráteres que se forman, ¿sí? Eso es precisamente por la vibración de la camisa. El efecto, pues que el refrigerante hierve y la implosión de las burbujas causa esas picaduras en el revestimiento de hierro. Entonces, al final, que va a tener una perforación de la camisa y puede hasta pasar refrigerante al aceite. Es cuando, si hacemos un análisis de ese aceite o lo vemos visualmente, puede estar ese aceite de forma blanca o de una apariencia como de café con leche. Es precisamente porque se contaminó el aceite con agua, o si tengo refrigerante, pues me va a, digámoslo así, afectar también la viscosidad, y peor aún, va a dañar o va a corroer por dentro del motor. Bueno, ¿cuál es la formulación típica de un refrigerante? Entonces, si hablamos de un refrigerante o líquido anticongelante, ¿sí? Porque a mí me pueden hablar de un refrigerante que es a base de agua con anticorrosivos, o me pueden hablar de un refrigerante anticongelante, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar de una fórmula típica de un refrigerante anticongelante, que es básicamente en 46% tengo glicol, más o menos un 51% agua, agua, pero no es agua corriente. Ya vamos a mirar qué características tiene esa agua. Y unos aditivos, más o menos alrededor de un 2%, superior a 2,5% los aditivos, que son los inhibidores de corrosión, ¿sí? Porque recordemos todo lo que hemos hablado acá de la corrosión y todo eso, necesito entonces una ayuda extra en el refrigerante, y esta ayuda extra la alcanzamos con los aditivos. Entonces, todo eso lo que hacemos es mezclarlo en un, ahí sí como dice, en un recipiente. Entonces, yo tengo refrigerante concentrado, que es este que ustedes están viendo, ¿sí? Y lo mezclo al 50% con agua, agua desmineralizada, agua libre de sales, o una agua blanda, por decirlo de esa manera. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es un refrigerante 50-50, o sea, 50% concentrado, glicol, y 50% agua desmineralizada. En algunos casos puedo encontrar un refrigerante no 50-50, puedo encontrar un refrigerante 60-40 o 70-30, ¿sí? O sea, 30% de glicol y 70% agua, agua desmineralizada. La fórmula, digamos, que más se utiliza en el común es el 50-50. Si ustedes, digamos, miran diferentes marcas de refrigerantes, me hablan de refrigerante 50-50, o sea, 50 de glicol y 50 de agua, agua desmineralizada. Obviamente ahí también están nuestros aditivos inhibidores de corrosión, pero eso es básicamente la fórmula típica de un refrigerante. Entonces, si hablamos del agua, como yo les decía, hay un agua dura y hay agua blanda. Las aguas duras son las que son altas en sales. ¿Como cuáles sales? Carbonato de calcio, bicarbonato y sulfato de magnesio. Esas son sales, ¿sí? Y digamos que, ¿dónde la puedo tener? Por ejemplo, el agua de la llave es un agua dura. ¿Por qué? Porque tiene sales, minerales, y precisamente esa agua viene para consumo humano, porque se necesita alta en sales, ¿sí? Nuestro cuerpo necesita sales, minerales. Ya un agua blanda es esa agua que es baja en sales de calcio y magnesio. Entonces, las aguas, perdón, digamos, lo que son sales altas como calcio y magnesio, lo que hacen es precipitar a altas temperaturas, causando unos niveles de incrustación. Por eso lo que se recomienda siempre es no utilizar aguas duras, porque esas tienen demasiados sales o calcio y magnesio, y eso hace que generen las incrustaciones dentro de un sistema. Entonces,
Lo ideal es que esas sales, o sea, el calcio y el magnesio, se mantengan por debajo de 50 ppm en el agua. Recomendación entonces no utilizar agua dura o agua de la llave porque esas aguas tienen altos contenidos de sales. Hay que utilizar es un agua blanda o baja en sales minerales o como se llaman en el mercado, agua desmineralizada. Entonces esa premezcla de estos niveles se deben controlar. Entonces hay que medir el pH del fluido, un pH digamos, como el nivel de acidez, que es muy alto, también es malo, y si es muy bajo, también puede generar una corrosión. Entonces, señores, lo ideal es revisar que ese pH esté más o menos entre un 8.5 a un 10.5. El 7 es un pH neutral. Eso es lo ideal de mantener el pH del agua. Entonces recuerden, agua blanda y que tenga un pH que oscile entre 8,5 y 10,5. Entonces, digamos que no necesariamente, lo vamos a ver ahorita, no necesariamente utilizar refrigerantes con glicol sea la mejor opción, ¿no? Depende del caso, pero digamos, para la parte automotriz, que es lo que estamos hablando, lo ideal es que casi todos los refrigerantes de los motores vienen con una formulación a base de glicol. Entonces, ¿qué hace el refrigerante? Lo que yo les decía, ese glicol, el glicol, lo que hace es aumentar el punto de ebullición o de evaporación del agua y me baja el punto de congelamiento. Entonces, recordemos, el agua se evapora a 100 grados centígrados a nivel del mar y la temperatura o punto de congelación, estamos hablando de superior a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, pues en estas zonas, en estos países que lleguemos a 0 grados o a menos 10 grados es un poco complejo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí el glicol estaría, digamos, subutilizándose porque no tenemos puntos de congelamiento en estas zonas, en esta región, por decirlo de esa manera. Entonces, por eso es que juega más el papel en la parte de aumentar el punto de evaporación. Más o menos estamos hablando de superior a 15 grados centígrados es que sube la temperatura de evaporación del agua. Entonces, esa es una, digamos, como parte importante del glicol. Ustedes van a decir, bueno, ¿y ese glicol qué es lo que hace? En este caso, lo que les digo, baja el punto de congelamiento y sube el punto de evaporación. Entonces, aproximadamente la mitad de los motores de los problemas que se originan en el motor están en la refrigeración y no le paramos bolas. O sea, es lo que menos nos interesa. Simplemente échele agüita ahí al tanque y manténgalo en el nivel que es. Y a veces utilizamos agua de la llave o utilizamos agua de un charco o agua sucia, etcétera, etcétera, y no le paramos bolas a esto. Entonces, el rendimiento deficiente o incorrecto del refrigerante genera estos problemas, ¿sí? Lo que yo les decía, depósitos, corrosión, corrosión de aluminios, porque recordemos que dentro del motor tenemos aluminio, hay picaduras de las camisas, se genera espuma y también van a fallar los sellos. ¿Sí? Esos son los problemas más, digámoslo así, más frecuentes. ¿Y para el motor qué va a pasar? Pues obviamente, si está funcionando mal el amigo refrigerante, puede tener un sobrecalentamiento del motor. ¿Esto qué hace? Que se dañen los anillos del motor, que haya un incorrecto funcionamiento de los pistones, unas válvulas quemadas, corrosión de cojinetes. Imagínense los cojinetes que son hechos a unas aleaciones con cobre y plomo, pues se me van a dañar fácilmente. Y hay una falla también de las culatas. Siempre que hay un tema de temperatura, lo que más revisan los mecánicos es, oiga, ¿qué pasó con el empaque de la culata? Si se pandió la culata por la temperatura, entonces se puede dañar también el empaque. Entonces hay que rectificar el motor, entonces hay que cambiar empaquetadura, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es ese mecanismo de corrosión? Entonces esta zona gris es precisamente la parte metálica y esto es, digámoslo así, el agua que está fluyendo o el refrigerante que está fluyendo alrededor de las camisas. Entonces recuerden que pues, la fórmula del agua es H2O, ¿cierto? Entonces el oxígeno es lo que va a ayudar a oxidar rápidamente
las partes metálicas, ¿sí? Que es esta, y empieza a haber un desprendimiento del metal. Ustedes lo ven acá. Hay un desprendimiento, ¿sí? Precisamente causado por esos fenómenos de corrosión, ¿no? Digámoslo así, en este caso, del hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Entonces, reaccionan con el metal, que es esta zona, y va a haber un desprendimiento, empiezan las piezas digámoslo así, a oxidarse y a sacar metal, a desprender metal. ¿Ahí qué hago en estos casos? Entonces, aplíquele un refrigerante que tiene una solución de agua con glicol y unos aditivos inhibidores de corrosión, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar puntualmente de los inhibidores de corrosión, o sea, los aditivos. Entonces, un refrigerante común y silvestre, o sea, que tiene glicol, que tiene agua y que tiene unos inhibidores de corrosión o unos aditivos convencionales, lo que hacen es que inhibidores convencionales son del tipo inorgánico. La palabra inorgánico, ahí están los fosfatos, los nitritos, los silicatos, etcétera, etcétera. Entonces, esos inhibidores me van a generar esta película, esta línea amarilla que ustedes ven ahí, esta sombra, me va a generar precisamente esa protección, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues va a estar tan protegida esa zona de la parte metálica que no voy a tener una buena disipación de calor, que es esto que ustedes ven aquí. Y eso es malo también para un motor. Que recuerden que la forma como se enfría un motor es disipando el calor, ¿no? El calor hay que disiparlo. Pero si esta película protectora de aditivos inhibidores de corrosión no deja disipar ese calor, pues voy a tener problemas también de temperatura y se me van a degenerar esos inhibidores de corrosión. Entonces, ya los nuevos refrigerantes o las nuevas tecnologías de refrigerantes cambiaron. Ya no utilizan paquetes inhibidores de corrosión inorgánicos, sino ya son del tipo ácidos orgánicos, o en este caso, ácidos carboxílicos, se llama así. ¿Y qué hacen esos precisamente esos aditivos inorgánicos? Perdón, orgánicos. Pues que ellos se alojan en las zonas donde hay esas pérdidas de material y me van a refrigerar o van a controlar precisamente las metálicas y va a permitir. Entonces, esa es la ventaja con esa nueva tecnología a base de ácidos carboxílicos o tecnología orgánica, señores. ¿Sí? Entonces, esa es la principal diferencia, que es precisamente esos ácidos carboxílicos van a percibir dónde están esas zonas sensibles y se me van a alojar, se me van a adherir y va a evitar que funcione mal el sistema porque va a permitir que haya una buena transferencia de calor, que eso es lo que se busca en un refrigerante, que ayude a disipar el calor. Entonces, para explicar un poco mejor esto, entonces los aditivos refrigerantes inorgánicos, que es la tecnología común y silvestre que se utiliza, son hechos a base de boratos, fosfatos, silicatos, molibdatos, nitritos, nitratos, bueno, esos son, digamos, como los aditivos eh, que común se utilizan en un refrigerante del tipo inorgánico. Entonces, ya viene o ya se está usando una tecnología nueva, digamos que son hechos a base de ácidos, adípico o ácido etilhexanoico, o ácido sebacílico, o ácido benzoico, bueno, o ácido carboxílico. Entonces, esos son los que yo les digo que vienen con una nueva tecnología para funcionar correctamente dentro de un sistema. Pero también hay partes del motor que son hechas en aleaciones blandas, como el cobre y el latón. Entonces, esos refrigerantes también tienen unos aditivos especiales para proteger esos materiales, como es el tolitriazol o benzoetriazol y el benzotiazol. Entonces, esta gráfica que ustedes ven aquí explica por qué es mejor los ácidos carboxílicos o tecnología orgánica. Yo les decía a ustedes que los
inorgánicos o tecnología inorgánica están más que todo lo que son nitratos y silicatos, estos de acá, este silicato y este nitrato. Perdón, nitrito y silicato, estos dos. Esos en el tiempo, más o menos alrededor de unos 40.000 kilómetros de uso de un refrigerante de eso, empiezan a deteriorarse o a caerse esos aditivos. No duran en el tiempo. Más o menos unos 40.000 kilómetros se empiezan a deteriorar esos aditivos. Y si lo comparo con los ácidos carboxílicos, que es esta línea que ustedes ven acá, pues miren cómo se sostienen en el tiempo. O sea, esos inhibidores de corrosión del tipo orgánico o ácido carboxílico me van a durar, hemos dicho, puede llegar a 160.000 kilómetros, que es lo que vemos acá, y todavía tengo vida útil de esos inhibidores de corrosión. Entonces, esto que ustedes ven aquí, los silicatos y los nitratos, perdón, es perjudicial para un motor porque al caerse esos inhibidores, se forman también incrustaciones dentro del motor y eso también es dañino para las partes del motor, especialmente lo que son radiadores, las bombas, la bomba de agua, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado de cambiar, si lleva más de 40.000 kilómetros o si utilizamos un refrigerante del tipo inorgánico, hay que cambiarlo prontamente. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces lo que les decía, un paquete de tíos convencional está más o menos entre lo que es inorgánico, más o menos un 90 o 95%, tiene algo de orgánico entre un 5 y un 10. Eso es un refrigerante convencional. Tenemos también, o en el mercado hay tecnología de paquetes híbridos. Híbridos es que utiliza tanto orgánico como inorgánico. Entonces, más o menos un inorgánico está entre un 50 y un 80%, y orgánico, lo mismo, entre un 20 y un 50. Trata como de mantener esa mezcla entre esos dos, ¿sí? Y también utiliza materiales o aditivos a base de borato y fosfato. Y viene la tecnología full orgánica, que es OAT. Ustedes lean la ficha técnica, si les dicen OAT es orgánica, entonces es básicamente a base de ácidos orgánicos y otros aditivos orgánicos, más o menos entre un 80 y un 100%. Y algo de pronto de inorgánico, porque también se suele mezclar con algo de inorgánico para proteger ciertas partes del motor, más o menos entre un 0 y un 20%. Aquí en esta tecnología orgánica no se utilizan los boratos o fosfatos, porque eso al final ayuda a generar incrustaciones. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esos híbridos y de esa tecnología orgánica? La duración, la mejor transferencia de calor, que recuerden que aquí juega un papel importante esa transferencia de calor. Mire cómo la durabilidad. Estamos hablando de más o menos 5 años que puede durar un refrigerante ahí en un motor y voy a tener protección precisamente, sobre todo en el aluminio a altas temperaturas. Mayor ciclo de vida de la bomba de agua, porque esas bombas de agua también se dañan. Mejor protección contra la cavitación, una estabilidad precisamente de esos aditivos que se duren en el tiempo y una buena compatibilidad con sellos y unos inhibidores menos tóxicos, que eso es lo que se busca siempre en el mercado. Bueno, así como los aceites tienen unas normas y especificaciones, los refrigerantes también. En este caso hay varias normas, unas que son de la parte industrial y otras unas especificaciones nacionales. ¿Sí? Entonces tenemos la ABS, la AFNOR, la ASTM, ¿sí? La GIS, esos son normas industriales y especificaciones nacionales, o también basados en experimentos de laboratorio. Y hay otras que son a base de especificaciones de fabricante de motores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un refrigerante, sobre todo en la parte pesado, de vehículo pesado, Caterpillar, por ejemplo, pide sus refrigerantes que cumplan unas normas de Caterpillar, o Cummins también pide unas normas en sus refrigerantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos han hecho muchas pruebas en campo y se han dado cuenta de que el refrigerante debe cumplir unas normas y ellos precisamente se encargan en esas experiencias de campo en decir, oiga, utilicen unos refrigerantes que cumplan estas normas. Bueno, entonces mire, aquí ya
precisamente hablando de esos problemas de incrustaciones, mire, como esto es una incrustación de un sello de una bomba de agua. Entonces son depósitos que destruyen esa cara plana del sello, ¿sí? La destruyen esta zona. Entonces eso evita que que el sistema esté sellado, precisamente daño el sello, entonces el resultado es que el refrigerante entra con el aire de la bomba y destruye el cojinete. O pues digamos esta válvula también, cuando hay corrosión, mire cómo se daña, se me bloquea, ¿sí? O estos también se afecta precisamente por esos depósitos. Esto es lo que pasa en la realidad. Entonces, por eso es que si me daña un sensor de estos, no puedo medir la temperatura del refrigerante. Entonces, al no medirla correctamente la temperatura de un refrigerante que va a tener, pues, o trabajo en muy bajas temperaturas o trabajo a muy altas temperaturas. Entonces, o el ventilador no prende y el sistema eventualmente se recalienta. Estos también son incrustaciones. Esto es un radiador nuevo, así debería ser un radiador nuevo. Y mire, después de 35.000 kilómetros, mire cómo esas incrustaciones evitan que haya un flujo correcto del agua. La bomba de agua, esa parte es importantísima. Y por lo general hay problemas de corrosión en ese impulsor de la bomba. ¿Sí? Estas zonas precisamente se dañan. Si ven, ustedes la ven, ahí hay unas picaduras y eso precisamente es corrosión. Y eso es hecho de aluminio. Entonces el aluminio también se corroe. Por eso es que la formulación de un refrigerante tiene que evitar que haya corrosión de aluminio. Fugas de refrigerante en la cámara de combustión ocasionan problemas de depósitos y sales. Miren esta zona en la cámara de combustión, cómo está llena de depósitos. Yo he visto problemas en motores diésel, sobre todo, de un mal uso de un refrigerante, porque bloquea las venas de refrigeración y hace que tenga problemas de temperatura y se frene un pistón, por ejemplo. ¿Por qué? Por mal flujo del refrigerante, precisamente por eso que ustedes están viendo. Hay una fuga de refrigerante o taponamiento también y hace que genere muy malas la disipación de las temperaturas. O miren estas bridas de bomba de agua. ¿Sí? Por ejemplo, estas son con menos de 3.000 horas de servicio, con un refrigerante convencional. Y esta es una brida, pero con agua de enfriamiento de aluminio con 3.000 horas de servicio, utilizando un refrigerante del tipo orgánico. ¿Sí ven cómo es la diferencia entre ambas? Entonces, por eso es importante la tecnología, un refrigerante. Bueno, señor, entonces ya digamos llegando a nuestra parte final, pues Motul tiene soluciones precisamente en la parte automotriz para brindar una excelente protección. Tenemos tecnología tanto inorgánica como orgánica, como híbrida o como una nueva o especial que es con aprobaciones de fabricantes de equipo original, ¿sí? Entonces, si hablamos de, por ejemplo, para una tecnología convencional, que es a base de inhibidores inorgánicos, ¿sí? Entonces, digamos que se trata de usar lo último, ¿no? Pero pues también hay clientes que dicen, oiga, no, yo quiero un refrigerante del tipo inorgánico o simplemente un refrigerante económico, ¿sí? En este caso, pues nuestra línea de refrigerantes se llaman los autocool, ¿sí? Que vienen precisamente para auto, viene precisamente formulado, dice que viene menos 25 grados, este es 60-30, sí, 60-30, y se utiliza sobre todo para vehículos antiguos, o sea, modelos de 2000 hacia atrás. Entonces se utiliza este refrigerante del tipo inorgánico. Tiene un color verde, recuerden que esto, al igual que los aceites, a veces pueden venir por colores, pero el color no influye en nada, simplemente es una identificación, ¿sí? Y digamos, como ustedes ven, cumple unas normas de la BS, British Standard, de AFNOR y de la SAE, son normas internacionales. O también tenemos refrigerantes del tipo orgánico, en este caso se llama el Autocool Optimal,
que dice que viene a menos 37 grados, quiere decir que este es 50-50. O sea, este 50% glicol, 50% agua, y obviamente ahí están incorporados los paquetes de inhibidores de corrosión inorgánicos a base de ácidos carboxílicos. Eh, Como les decía, este refrigerante es de muy larga duración precisamente por esos aditivos orgánicos. Tiene una buena resistencia a la cavitación, un periodo de cambio más o menos entre unos 5 años más o menos o 90.000 kilómetros, que eso es bueno. Que yo lo puedo dejar de pronto más tiempo, sí, pero hay que medirle con un pH, digamos el pH del agua que está ahí, o también es preferible cambiarlo y no dejarlo tanto tiempo. Su característica principal es que es de color naranja. Ahí se ve que es un naranja fluorescente. Ese es un refrigerante del tipo orgánico. Y mire todas las especificaciones que cumple este refrigerante. Especificaciones de equipo original como Cummins. También se puede usar en equipo pesado. Cummins, Daimler, Detroit Diesel, Deutz, Ford, General Motors, MAN, bueno, Volkswagen, Mercedes, etcétera, etcétera. Muchas normas, tanto asiático también, Renault, Nissan, Wartsila, bueno. Y el que yo les decía a ustedes, el híbrido, ¿sí? O sea, que tiene orgánicos, inhibidores de corrosión orgánicos y también inorgánicos, tiene esos dos. Entonces, una ventaja principal de este producto que se llama el Autocool Expert, que es híbrido, se puede llamar así, híbrido, es que si estás utilizando un refrigerante o orgánico o inorgánico, se puede mezclar con este. O sea, no hay ningún inconveniente. Este es el preciso. Se puede mezclar con ambos y no va a pasar nada. Yo no soy muy amante a mezclar refrigerantes. Lo ideal es que si vas a cambiar o no sabes qué hacer ahí, es mejor retirar la carga y utilizar un refrigerante nuevo para evitar mezclar marcas de refrigerantes. Y qué mejor que hacer una limpieza al refrigerante, al circuito, perdón, que ya vamos a mirar cómo se hace. Entonces, el periodo de este más o menos lo mismo, entre unos 5 a 90.000 kilómetros, 5 años o 90.000 kilómetros, y su color es un verde oscuro. También es de menos 37 grados, aquí dice, o 50-50 también. 50% de licor, 50% agua y sus aditivos orgánicos e inorgánicos. También viene con sus aprobaciones de fabricantes, que eso es lo importante, que cumpla esas normas. Este otro que se llama Lowbrid o tecnología Lowbrid viene con aditivos orgánicos y inhibidores minerales, pero algo muy importante de este refrigerante es que no es hecho a base de glicol, sino de glicerina. ¿Sí? Entonces, al ser una tecnología Lowbrid, en este caso, cumple la norma G13 de Volkswagen. Este se utiliza sobre todo en equipos o vehículos que sean Volkswagen, que piden esa norma G13. G13 es una norma de Volkswagen del grupo VAC. Entonces se puede utilizar tanto en Volkswagen, en algunos Audi, ¿sí? Lo que les decía, no se utiliza glicol, sino glicerina. ¿Y qué particular tiene la glicerina? Que es, digámoslo así, ambientalmente amigable. Ese es el detalle con la glicerina, a comparación con el glicol, que sí es contaminante. Entonces, también funciona como un orgánico, no nos de cuenta, pero con una, digámoslo así, con una fórmula base de glicerina. Aquí no utilizamos glicol, sino glicerina. Y su uso más o menos, sí, entre unos 5 años o 90.000 kilómetros. Su color particular es rosado. Se conoce como Autocool G13, también 50-50, y se utiliza sobre todo por equipos que piden la norma G13. Bueno, señores, entonces este es el resumen de nuestros productos referentes para autos, ¿sí? Como les acabo de hablar, los Autocool Classic, que son los convencionales o los inhibidores de corrosión inorgánicos. Tenemos los Autocool Expert, ¿sí? Que son híbridos, estos dos. Lo que diga Ultra o Autocool Expert Ultra es que viene concentrado.
100% concentrado para que el cliente lo mezcle, ¿sí? Lo ideal es que ya venga preparado, ¿no? No que tenga que mezclarlo con agua y tiene que buscar un agua desmineralizada, no. O sea, lo que se busca es que precisamente ya venga listo para usar. Pero también hay clientes que lo piden así. Se tienen esas dos opciones, tanto listo para usar como eh, full concentrado. Bueno, esto es un aditivo que se llama Mocul, que es un aditivo top que se utiliza para el refrigerante y eso lo que hace es que ayuda a reducir aún más las temperaturas en 15 grados centígrados. O sea, lo puedes aplicar dentro del refrigerante, tiene es 100% compatible, no tienes ningún problema. Lo que ayuda es que baja aún más la temperatura del refrigerante. Entonces, si tengo problemas de temperatura muy alta, pues esta es una solución rápida. Lo puedes utilizar en el agua o en el refrigerante, cualquiera de las dos. No hay ningún lío, es 100% compatible. Y señores, mire, siempre es importante mantener en buenas condiciones de temperatura a través de unos buenos refrigerantes, controlando los periodos de cambio de los refrigerantes también, pero a su vez haciéndole un buen mantenimiento. ¿Qué quiere decir un buen mantenimiento? O sea, limpiar precisamente esos desechos que se me pueden ocasionar en el sistema y para eso nosotros contamos con unos aditivos. En este caso, para limpiar se llama Radiator Clean o para tapar las fugas, en este caso Radiator Stop Leak. Esas son soluciones que existen. Si tienes una fuga en el sistema de refrigeración o en el sistema de agua, este aditivo lo que va a hacer es que lo aplicas dentro del sistema y como eso se ha hecho a base de polímeros, va a encontrar espacios que estén, digámoslo así, abiertos o que hayan fugas y lo que va a hacer es tapar, él va a sellar ese agujero. Entonces me va a evitar que se me aumente la fuga. ¿En dónde pueden haber fugas? En el radiador, por ejemplo, ¿sí? Y lo que les decía también, este Radiator Clean es muy útil, sobre todo cuando tengo incrustaciones, él las va a limpiar, él va a disolver y eliminar esas incrustaciones, mejora el rendimiento de válvulas termostáticas y bombas de agua. Lo mismo el rendimiento de la calefacción y la refrigeración. A su vez, pues, ¿qué voy a hacer? Va a extender la vida útil de todos esos sistemas. Y eso es, señores, entonces ahora sí vamos con las preguntas. Eh, no sé, Steffi, si tienes en particular algo por ahí. Sí, muchas gracias, John. Sí tenemos algunas preguntas, comenzando por el señor Gerson, que nos indica, ¿es cierto que hoy en día los motores de combustión interna alcanzan las temperaturas de trabajo de hasta 108 centígrados? ¿Esto a qué se debe? Inclusive 116, en ciertas marcas como Volvo. Ujú. Sí, podemos llegar a temperaturas. Si estamos hablando de vehículos pesados, porque esto es más que todo, bueno, o pesado o equipo de alto desempeño, ¿sí? De alto rendimiento. Lo ideal es que se mantenga lo que yo les decía, entre 80 y 100 grados centígrados, ¿sí? Si ya sobrepasamos eso, estamos llegando al límite, ¿no? Estamos llegando al límite del refrigerante. Entonces, ¿qué me pide ahí? Pues que yo deba utilizar un refrigerante bien formulado, o sea, en este caso que sea a base de glicol. Entonces, no es muy bueno trabajarlo al límite porque, pues, primero voy a exponer el refrigerante, que es el líquido que se encarga precisamente de controlar esas temperaturas. Entonces, lo que sí sé yo es que debería estar entre 80 y 100 grados. Si tengo más temperaturas más altas, eh, digamos, va a llegar el punto en que se puede encender el sensor de temperatura. Pero si el motor viene diseñado, configurado para llegar hasta cierto rango de temperatura, deberías usar un buen refrigerante y obviamente un buen aceite. Ambos a la par tienen que ir. Pero el rango, digamos, ideal está entre 80 y 100, es lo que yo conozco y sobre todo en motores de alto desempeño. Dice, la mejor manera de determinar el tiempo de útil de un refrigerante depende de la tecnología. La vida útil de un refrigerante, lo que yo les decía, puede estar entre máximo, si es de paquete de inhibidores orgánicos, unos 5 años, ¿sí?
o lo puedes ver también chequeando el nivel del tanque. No deberían haber, ¿cómo se dice eso? Fugas, perdón, que esté por debajo del nivel, porque ¿qué va a pasar? Si está por debajo del nivel, igual que el nivel del aceite, ¿no? Si está por debajo, ¿qué va a pasar? Pues me va a faltar refrigerante, o en este caso, el aceite, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué está pasando? O se me está fugando el refrigerante por algún espacio del radiador, tengo alguna fuga, o simplemente, ahí sí como dice, está trabajando mal el refrigerante. Por eso la vida útil de un refrigerante más o menos se puede terminar viendo, chequeando los niveles, ¿sí? Por eso siempre hay que verificar tanto el nivel de aceite como el nivel de refrigerante o los otros fluidos, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Controlando las temperaturas, ¿no? En el mismo habitáculo, en el mismo motor, perdón, el mismo auto me va a decir cuáles son las temperaturas, en qué rango me estoy manejando. Y digamos, lo observo yo, por ejemplo, con mi carro, la temperatura siempre está en 90 grados centígrados. Ese es el rango que me pide el manual. Dice, procure siempre estar en 90 grados centígrados porque es la temperatura adecuada para trabajar la combustión. ¿Sí? Eso te lo da el fabricante. Entonces, por eso es que si se está subiendo más de eso, entonces ya empieza a encenderse el sensor de temperatura y ya te va a decir, revise el refrigerante porque algo no está funcionando bien. ¿Qué más otras preguntas? ¿El autocool a cuántos kilómetros trabaja? Bueno, si estamos hablando del autocool optimal, optimal, lo que les decía, es orgánico, entonces puede ser más de 160.000 kilómetros, un autocool óptimo, ¿sí? O, pues para no irnos tan lejos, 5 años o 90.000 kilómetros, es lo que uno siempre recomienda a nuestros usuarios. Tampoco irse tan largo porque pues no es lo adecuado, ¿sí? En un efecto negativo del sistema de refrigeración o cambio de agua por líquido refrigerante. ¿Hay algún efecto negativo en el sistema? Si cambio agua por líquido refrigerante, no, no, señor. Bueno, esto es importante. Si estás, Frank, sobre todo, si estás acostumbrado a usar sobre todo agua, pero agua de la llave, y si te quieres cambiar a un líquido refrigerante, ese cambio no puede ser así nomás. O sea, ¿por qué? Porque si ya llevas mucho tiempo usando agua, recordemos que el agua contiene sales minerales, ¿sí? Entonces esas sales ya me generan unas incrustaciones. Y si tú utilizas un refrigerante a base de glicol con inhibidores, con una tecnología, un paquete de inhibidores de corrosión, pues eso me va a, digámoslo así, a limpiar el sistema de cierta manera y me remueve esas incrustaciones, pero me remueve tanto que termina fugando o dañándose el radiador. Entonces, no se recomienda, si llevas mucho tiempo usando en tu motor refrigerante, perdón, agua como refrigerante, y lo vas a pasar a refrigerante anticongelante, no es lo debido. Entonces, a eso sí hay que hacerle una limpieza previa, eh, o simplemente, digamos, utilizar un refrigerante a base de agua, no a base de glicol, sino a base de agua con inhibidores de corrosión. Eso los venden en el mercado. Es mejor, si utilizas agua convencional, pasarlo a un refrigerante, pero que no sea a base de glicol. Normalmente, ¿en qué temperatura óptima puede trabajar un motor diésel y gasolina? Entonces, lo que les decía, estamos hablando entre 80 y 100 grados centígrados, es la temperatura, digámoslo así, promedio, ¿sí? Es, digamos, como lo que recomienda la mayoría de los fabricantes de motores. ¿Qué más? ¿Radiator clean se aplica cuando cambiamos refrigerante? No, no necesariamente cuando cambiamos el refrigerante. Se puede usar como mantenimiento, pero digamos, si vamos a desprender partículas, ¿cierto? A limpiar, pues sí, lo ideal sería cuando vamos a hacer el cambio de refrigerante, ¿no? Porque vas a tener ahí una remoción. Entonces sí, sí digamos que lo ideal es utilizar el Radiator Clean para limpiar y eso lo haces cuando vas a cambiar el refrigerante, o sea, en el proceso de cambio. O solo cuando tenemos fuga, no, si tienes fuga, pues antes de la fuga, ¿qué puedes hacer?
limpias, ¿cierto? Haces la carga del nuevo refrigerante y ahí aplicas el tapafugas y lo dejas ahí y él te va a sellar el sistema, él te va a durar un tiempo ahí. Entonces no hay ningún lío. ¿Cuáles son los rangos de transición de un anticongelante de 50? Lo mismo. O sea, bueno, dentro de un motor, dentro de un refrigerante, se habla, que sobre todo para el tema de la válvula termostática, más o menos alrededor de unos 90 grados centígrados, puede estar entre 85 y 90 grados centígrados, la temperatura del refrigerante, ¿sí? Para que precisamente la válvula termostática trabaje. Es que como eso depende de cada motor, ¿no? O sea, cada motor tiene unas condiciones, ¿sí? A qué temperatura tiene que abrir el termostato para que el refrigerante se enfríe y vuelva otra vez al motor. Entonces hay motores que trabajan más calientes que otros precisamente por su diseño. Si son motores de alto desempeño, pues vienen precisamente diseñados para eso, ¿no? Para generar alta potencia. Entonces, eso varía de acuerdo a cada motor, pero en promedio podemos estar hablando de unos más o menos 85 a 90 grados, lo que es la temperatura del refrigerante, ¿cierto? Ahí es donde esa temperatura se tiene que controlar y el termostato es el que controla eso. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Sí, tenemos una consulta todavía, John, de nuestros amigos de Facebook. La Ujú. consulta de Juan que me indica es, ¿el producto para limpiar el sistema de refrigeración se usa con el refrigerante viejo o con agua? ¿Se refieren al Radiator Clean? Sí, en Sí, los motores a GNV que calientan más que lo convencional, ¿da buen resultado el aditivo para bajar la temperatura? claro, 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 sí. El Mocul, se refieren al Mocul. Sí, ese lo puedes usar en cualquier motor, o sea, en cualquier sistema de refrigeración. No hay lío porque él es completamente compatible, o sea, no tiene ningún problema. Lo que hace es que eso se mezcla en un 5%. La mezcla recomendada es un 5% del volumen total, y lo que hace es que ayuda precisamente a bajar en 15 grados centígrados la temperatura del motor. Y es lo que te digo, lo puedes usar en gasolina, en gas, en diésel, en cualquier sistema, con cualquier refrigerante o si tiene agua, con agua. Se puede usar ese producto y lo que hace es que ayuda a bajar precisamente la temperatura en 15 grados centígrados. José Creo que ya Zabaleta. no tenemos más consultas. Tengo uno de José que va a variar según la marca, creo que es lo que ha respondido ahorita. Sí, 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 sí varía, o sea, por eso decía que en promedio, sí, se da, si somos algo curiosos de medirla, más o menos puede estar entre 85 y 90, ¿sí? Pero lo que les digo, eso ya viene, o sea, eso ya depende digamos, del diseño y la misma condición de combustión, ¿no? Porque es que todos los motores tienen sobre todo los motores de última generación, ya vienen configurados así, ya, digamos que si no trabajan dentro de un rango de temperaturas óptimo, pues voy a tener problemas, no voy a generar esa combustión adecuada. ¿Sí? Yo sé que por lo menos hay vehículos que cuando ya la temperatura sobrepasa los 90 grados, ya empieza a alumbrarse el testigo. Ya te dice, oiga, ya tiene un problema, pare y espere que enfríe, entonces revise el sistema de refrigeración o el refrigerante, algo está pasando mal. Eso, aquí dice, yo tengo un Volkswagen y trabaja según manual a 90 grados. Exactamente, sí, señor José. Así es. El equipo europeo, sobre todo, viene a esos 90 grados centígrados. Dice, refrigerantes con porcentaje se mezcla con agua, hay 50, 90%. Sí, o sea, los refrigerantes, lo que yo les decía, la formulación convencional es 50% agua, 50% glicol. O sea, los refrigerantes que dicen listos para usar ya vienen premezclados. Y si dice 50-50, quiere decir que viene 50% agua, 50% glicol. O hay unos que dice 60, si no estoy mal, sí, 60-30, que es 30% de glicol. Entonces, en eso sí ya depende del refrigerante, ¿no? Lo que yo les decía, hay vehículos que no necesariamente
el uso de glicol es aceptado. ¿Por qué? Porque el glicol lo que hace es bajar el punto de congelamiento e incrementar la temperatura de evaporación. Eso tú lo podrías lograr con un refrigerante que no sea a base de glicol, sino con un refrigerante a base de agua y con inhibidores de corrosión. Listo, José, con mucho gusto. Entonces, bueno, decía espectador anónimo, imagino que es, es el refrigerante que se mezcla con agua. Pues no deberíamos precisamente mezclar el refrigerante porque en teoría ya viene premezclado, ¿no? Si ya dice listo para usar, quiere decir que ya viene premezclado, ¿sí? Y lo que les digo, las formulaciones pueden ser 50-50 o 60-30. ¿Dice alguna norma que indique los rangos de temperatura según el porcentaje de glicol? Una norma que indique los rangos de temperatura. Sí, así como el rango de viscosidad en el SAE 300 en los motores de combustión interna. Bueno, pues Gerson, yo sé que hay, eh, sí es una norma que, por ejemplo, nos habla de refrigerantes cuando dice de menos 37 grados centígrados, la formulación de glicol es 50-50. Cuando habla de menos 25 grados centígrados, es 60-30. ¿Sí? Sí sé que en este caso eh, estamos hablando de los rangos de temperatura de punto de congelamiento, ¿sí? Porque pues lo que les, pues de aquí a que nosotros lleguemos a menos 37 grados centígrados, hermano, pues es muy, muy fregado en esta región que nosotros, en la que vivimos. Eso es, por ejemplo, por allá en zonas como el Polo Norte. Pero bien caliente, la temperatura, digamos, lo que aumenta el glicol, estamos hablando de alrededor de unos 15 grados centígrados la temperatura de evaporación, lo que lo aumenta, ¿sí? Entonces, o sea, no quiere decir que si yo le mezclo un 50-50, el punto de evaporación va a ser más alto, no. Digamos que en general ese bien es más para temperaturas de punto de congelamiento, para punto de evaporación, si estamos hablando alrededor de unos 15 grados centígrados, lo que aumenta el glicol, la temperatura de evaporación. O sea, eso sí, no es que haya una norma específica para puntos de evaporación, pero sí más para el tema del punto de congelamiento. Y eso es malo, ¿no? También que sea muy bajo en punto de congelamiento porque me va a afectar también de cierta manera la temperatura de evaporación. Voy a tener problemas de temperatura. Así sea NOAD, sí, señor, sí. O sea, por eso esa tecnología NOAD o LOWRIT, lo que me está hablando es de los inhibidores de corrosión. Recordemos que cuando me hablan de IAT o OAT o NOAD o LOWRIT, estamos hablando es de los paquetes inhibidores de corrosión. ¿Listo? Que son los que me ayudan a proteger las piezas dentro del motor. O sea, que se hace, que proteja de la corrosión del aluminio o que no generen tantas incrustaciones o que protejan, digámoslo así, sellos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí es donde, digamos, no tiene nada que ver eso, sino simplemente es eh, el nivel de protección de los inhibidores de corrosión. Por eso no es tan recomendable lo que yo les digo, utilizar un refrigerante. O sea, no es necesario utilizar un refrigerante con glicol, señores. No es necesario, con unos buenos paquetes inhibidores de corrosión. ¿Sí? Entonces, yo les hablé aquí de los autocool, que son refrigerantes que nosotros tenemos para la parte de auto, pero también tenemos refrigerantes para la parte pesada, ¿sí? Y ahí en esos refrigerantes tenemos un producto que es a base de agua solamente, pero con paquetes inhibidores de corrosión orgánicos. Eso es una ventaja porque si tú no utilizas refrigerante y utilizas agua, entonces puedes utilizar este producto y lo que va a trabajar correctamente son los inhibidores de corrosión. ¿Sí? Recordemos que el agua es el mejor agente disipador del calor, pero pues el agua de por sí sola pues me va a bajar, ahí sí como dices, se me va a evaporar
a una temperatura más o menos de 100 grados centígrados. Entonces ahí es donde necesito yo un buen refrigerante. En este caso, depende de la fórmula, pues se utilizan varios refrigerantes. Entonces tenemos refrigerantes base glicol o también refrigerante que no tenga glicol. Ese refrigerante nosotros lo llamamos el HD Cool Power, se llama así, de Motul. Se utiliza sobre todo en equipo pesado, generadores, camiones. Entonces todo listo, Gerson. Fue un gusto el responder las preguntas. No sé, Steffi, si hayan más dudas o si Sí, no ya para para ya ir terminando. culminar la ronda de preguntas, tenemos una última pregunta que indica ¿qué tipo de concentración de los refrigerantes deben utilizar los vehículos modernos? Y si es igual un vehículo que trabaje en la costa que uno que trabaje en la sierra. Digamos que ¿cómo se dice eso? Para aclarar un poco el tema de los motores de última especificación, es una buena pregunta porque precisamente si hablamos de un equipo Volkswagen, equipo Mercedes, bueno, equipos europeos, por lo general ellos vienen o recomiendan usar unos refrigerantes que cumplan unas normas específicas de ellos, de Volkswagen, por ejemplo, o de Mercedes, etcétera, etcétera. Y por lo general, si es, digamos, si es Volkswagen, ellos te hablan a ti, bueno, que cumpla la norma de Volkswagen tal, puede ser G13 o G12, bueno, depende de la norma que ellos pidan, ¿sí? Entonces, por lo general, para cumplir esas normas, deben de venir ya listos, o sea, con un porcentaje de etilenglicol, de agua y paquetes inhibidores de corrosión. O sea, eso ya está, ¿cómo se dice eso? Balanceado. Si cumple esa norma es porque tiene precisamente esa formulación, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser 50-50? Bueno, eso varía, pero por lo que yo conozco, la mayor parte de esos son 50-50, ¿sí? Pero lo que les digo es depende la norma del motor, o sea, si es un motor Mercedes, tiene que cumplir una norma de Mercedes. Lo que primero hablan ellos es utilice un refrigerante que cumpla la norma ta, o de Mercedes, o de Volkswagen, o de Audi, etcétera, etcétera. Tienen que cumplir esas normas. Eso es lo más importante, independiente de que es que si tiene o no tiene glicol, o que si tiene inhibidores orgánicos, eso ya es del fabricante del producto. Pero lo importante en este caso es que cumplan esas normas. ¿Sí? Estamos hablando de los vehículos de última generación. En equipo asiático, los vehículos asiáticos, digamos que muy pocas veces piden normas digamos, de refrigerante. Puede haber alguna, pero por lo general siempre es que cumplan la norma AFNOR o la norma SPM, etcétera, etcétera. O sea, es básicamente normas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si cumple esas normas, quiere decir que estás utilizando un balance correcto que no va a generar tanta incrustación, que me va a controlar precisamente que no se formen depósitos, etcétera, etcétera, o la misma durabilidad de los componentes del motor, ¿no? Porque tenemos motores con aleaciones en aluminio o de cobre, bronce, y eso hay que protegerlo. Eh, ¿Y cuál era la otra parte de Steffi que tenía que ver de la Sí, si es pregunta? ¿Me igual un recuerdas? vehículo que sí, si es igual un vehículo que trabaje en la costa que uno que trabaje en Ah, la sierra. bueno, si tenemos, ¿en qué va? Es buena la pregunta, porque es que digamos, lo que tiene que ver con el punto de evaporación. Yo les decía, el agua tiene un punto de evaporación de 100 grados centígrados a nivel del mar. Si es en frío, a una altura, digamos, superior a los 3.500 metros de altura, estamos hablando más o menos de unos 86 grados centígrados. O sea, varía la temperatura de evaporación. ¿Sí ves? Entonces, sí, claro, obviamente, de acuerdo a la posición o de acuerdo a la altura, me va a variar el punto de evaporación. Entonces se ven más expuestos, por decirlo así, si estoy a la altura del nivel del mar. La temperatura de evaporación es más alta, por decirlo de esa manera, mientras que a alta temperatura voy a tener un punto de evaporación más bajo y eso sí es más crítico, ¿no? Cuando trabajo a temperaturas más altas, porque el agua va a evaporar más fácilmente. ¿Sí ves? Entonces sí varía. Entonces ahí es cuando tengo que, ¿cómo se dice eso?
que revisar que utilice pues un refrigerante adecuado, ¿no? Que no vaya a evaporarse tan fácilmente. Por eso es que vienen, sobre todo en autos, ya los vehículos en los circuitos de refrigeración con refrigerante 50-50, por lo general es eso. O también puede ser 60-30, porque es que está dentro del rango, ¿no? De la temperatura. Entonces, pero sí, sí varía. Correcto, John. Agradecerte nuevamente por el día de hoy, por tu participación, por compartir todos tus conocimientos. Igualmente agradecer a todos los participantes que nos han acompañado tanto por el Zoom como por Facebook. Esperamos volver a contar con su participación en la próxima oportunidad. Igualmente aprovechar para invitarlos a seguirnos a través de nuestra biblioteca virtual, que es un servicio al que pueden acceder de forma gratuita a través de la página web de la AP, www.aap.org.p/biblioteca, donde encontrarán los videos y materiales de las conferencias que realizamos como CECAP y que organizan nuestros aliados, con contenido de talleres, postventa, marketing, ventas, electromovilidad. Nuevamente agradecer a todos y que tengan muy buenas noches. Señores, muchas gracias. Gracias, Steffi, muy amable por su participación.